Cuando lo miro ahora, me doy cuenta de que había muchas influencias y muchas pistas que me llevaban a la publicidad. En aquel momento no era en absoluto consciente. Pero bueno, las imprentas, en aquella época sobre todo, tenían un estudio de diseño, porque el cliente venía y decía, quiero un catálogo. Y había que hacer las fotos, los textos, todo. Por lo tanto, había como mini agencias de publicidad, sobre todo de diseño gráfico, en las imprentas. Entonces, mi familia tenía una imprenta. Mi padre, de alguna manera, tenía cierta vocación publicitaria. De hecho, en algún momento de su vida creó una mini agencia también que se llamaba Proel, que está muy bonito porque es como de rumbo, ¿no? Que a mí me parece que es un poco lo que hacemos. Más cosas, pues yo me pasaba los veranos esas cosas que hacían los padres antes, que a los 12 o 13 años, para tenerte entretenido, me mandaban al estudio de diseño gráfico a hacer esos trabajos imposibles, que era ordenar la librería. Entonces yo ahí me encontraba con libros de diseño, como era muy aburrido, pues los abría, veía, miraba, buscaba chicas en bikini, en fin, fotos bonitas, y bueno, y entonces, sin darme mucha cuenta, sin ser muy consciente, realmente fui aprendiendo un poco, o fui llenándome de influencias publicitarias, ¿no? Y entonces, finalmente entré en la publicidad porque mi hermano mayor sí decidió que sí quería ser diseñador gráfico y director de arte, entró en el estudio de la imprenta, y como yo se suponía que era el escritor de la familia, yo quería ser escritor, o decía que quería ser escritor, pues me contrataba para escribir textos. Pues eso, hay que escribir un texto de un hotel en Madrid, en no sé qué tal. Pues venga, yo me lo escribía, me ganaba unas perrillas que me parecían maravillosas, porque para un chaval de 15 años pues era ser rico. Y por ahí me fui metiendo, no lo hacía mal, me parecía relativamente fácil y muy divertido, y me fui envenenando. Pero yo seguía con la tontería de que quería ser escritor, porque me parecía que lo de la publicidad... Eso es lo que pasa con las vocaciones, ¿no? Que lo que te parece fácil no le das valor, ¿no? Lo que te sale fácil es como... Eso no es el oficio, ¿no? El oficio tiene que ser una cosa que te cueste esfuerzo, ¿no? Con los años vas descubriendo que, aunque te salga fácil, es muy difícil hacer buena publicidad. Pero bueno, eso al principio no lo tenía. Y me fui metiendo en el estudio de la imprenta, y de ahí a la publicidad pues era un pasito. Eso es un poco para explicar mi personalidad, en todo caso. O sea, sí, me pedían un cartel. Oye, Tony, voy a cumplir años, voy a invitar a la cerveza. Escribe un cartel de que... Entonces, en vez de hacer un cartel normal, y supongo que como también me aburría, pues hacía mis dibujos, mis textos, mis chistes. Y entonces se empezó a hacer famoso el cartel del Tony, y entonces todos me cargaban el cartel para el cumpleaños. Entonces, pues cada 3 semanas me tocaba hacer un cartel de cumpleaños. Entonces eran una especie de micro anuncios, sí. Y los hacía yo mismo a mano con rotuladores y tal. Pero no deja de ser, o sea, ahora lo miro con distancia y digo, bueno, pues ahí había una intención de... Porque no deja de ser un anuncio, ¿no? Un aviso, ¿no? De hacer algo parecido a publicidad, ¿no? Yo recuerdo que esto me lo dijo una vez en una charla con Fran Adrià, que hablábamos de educación, y un chaval del público dijo esto: por lo que decís, entiendo que la educación es lo que te sale fácil. Y pensé, ostras, pues sí. Y seguramente por eso es tan difícil de asumir, porque no le das valor, es que es así. Mira, lo he contado muchas veces, pero es una escena que me encanta, porque yo estaba trabajando en publicidad ya en Viceversa, en mi primera agencia. Primero empecé con el estudio de mi hermano, de la imprenta, y luego me llamaron de Viceversa porque yo había hecho algún anuncio interesante, y este tipo pues tenía las antenas puestas y me descubrió, no sé muy bien cómo, pero me descubrió. Me fui con él porque quería hacer spots, yo quería hacer televisión en publicidad, me parecía súper divertido hacer spots, y en el estudio no podía. No hacíamos. Y entonces me fui a este sitio, pero yo seguía empecinado. De hecho, estaba estudiando filología, solo hacía media jornada por la mañana, y yo quería ser escritor. Y le daba mucho... Ya estaba casado en aquel momento, nos casamos con 22 años. Y vivía con mi mujer, obviamente, y le daba mucho la paliza, era muy pesado con él. Es que no tengo tiempo para escribir, es que no estoy escribiendo, es que qué horror, es que no sé qué. Hasta que ella ya, cansadita un día, recuerdo que era un sábado, un domingo, un fin de semana, haciendo la cama, entre los dos, ahí haciendo la cama, de pronto, en una de estas, que le volvía a insistir con el tema, me dice, mira, ya estoy harta. Ella se había pillado un año sabático, es decoradora, me dijo, me pongo a trabajar otra vez, nos vamos a vivir a casa de mi madre, que no tenemos que pagar alquiler, y te pones a escribir. Y me dejas en paz. Y me di cuenta de que yo no quería escribir. O sea, en ese momento justo me di cuenta de que yo no tenía ninguna intención de escribir, que era solo un subterfugio para vacilar cuando salía con mis amigos de copas y para quejarme. Y recuerdo también mucho la felicidad del lunes ir a trabajar diciendo, soy publicista. Y es que además me gusta mucho.
y me lo paso muy bien. Esa liberación fue, casi te diría, física. Y a partir de entonces, ya enfermo de esto. Este es uno, sin duda, porque me tranquilizó y sobre todo me permitió dedicarme con todas las ganas y toda la pasión a esto, ¿no? Dándome cuenta de que este era mi destino en el mundo, ¿no? Y eso tranquiliza mucho y permite que te esfuerces, o que le dediques años y tiempo y horas y fines de semana y sacrificio, que en realidad no te parece sacrificio porque estás haciendo una cosa que te gusta mucho. Entonces, yo creo que a partir de ese momento empecé a trabajar como un loco, sin ser muy consciente, ¿no?, de que estaba trabajando. De hecho, no lo soy ahora tampoco. Y trabajo los fines de semana. Hace poco en una conferencia en la Complutense, un estudiante que yo le contaba esto me hizo la pregunta y me dijo: Tony, me da la sensación de que te estás autoexplotando. Me pareció tristísima la pregunta. No supe qué contestarle porque, pobre hombre, que no se autoexplota un poco. Y luego, yo creo que los hitos son un poco en una etapa temprana, los cambios de agencia, que en aquella época ser creativo de publicidad era un oficio muy demandado, como ahora ser programador o prompter, ¿no?, de inteligencia artificial, pero en aquel momento éramos nosotros. Y entonces había la posibilidad de ir cambiando muy fácilmente de trabajo y de ir incrementando tu salario, ¿no? Y entonces, pues los pasos que fui dando, de viceversa me fui a Contrapunto, donde aprendí pues un poco el oficio y el estilo de Madrid, que era distinto. De Contrapunto me volví a Viceversa porque quería volver a Barcelona. De Viceversa me fui a Casadevall y Pedreño, que eran como mis ídolos, Luis Casadevall y Ernesto Rilova, y fue como la llegada al paraíso. Me fui a los 6 meses porque me di cuenta de que yo quería ser jefe de mí mismo y que en esa agencia el jefe era Luis Casadevall, y yo no había caído en esa tontería, pero fíjate que era obvio. Y de ahí me fui a Del Vico, donde conocí al que todavía es mi socio, a Luis Cuesta. Ese es un momento seguramente fundamental. No, seguramente no. Absolutamente fundamental, porque para un creativo como yo, tener un socio que se encarga de la parte de ponerte en valor y de facturar y de gestionar es fundamental. De hecho, lo que más envidian mis amigos y mis colegas de mi trayectoria es haberme juntado con Luis Cuesta. La parte empresarial, yo diría, porque yo en realidad empresario no he sido nunca. Yo he sido un tipo al que alguien ha gestionado bien, ¿no? Un tipo que tiene un talento determinado y que Luis ha sabido gestionar y poner en el mercado, ¿no? Y a partir de ahí ya es más una construcción, ¿no?, de una carrera. Ya son 5 años en Del Vico y 21 años, creo, en SCPF, que en realidad son lo mismo, ¿no? La misma gente de Del Vico salimos para montar SCPF. Es un poco una extensión. O sea que estuvimos 25, 26 años haciendo publicidad con bastante éxito. Nos fue bien, vendimos la compañía, pero eso ya yo lo contemplo como un continuo, ¿no? Con momentos más o menos exitosos o más o menos dramáticos, que también los hubo, de perder cuentas y de pues eso, problemas empresariales como hay en todas las compañías. Y otro momento culminante o decisivo es hace 7, 8 años, cuando decidimos que el formato de agencia de publicidad no explica lo que hacemos bien, que es la estrategia de comunicación y la conceptualización y la construcción de marcas, y salimos y montamos esta pequeña consultora en la que ahora estamos. Salimos Cuesta y yo, nos hemos asociado con 2 consultores jóvenes que no vienen de la publicidad, sino que vienen más bien del mundo del negocio digital. Y los 4 es una sociedad de 4, y los 4 somos Alegre Roca, más Isona, que es la que hace que todo funcione, y luego es verdad que colaboramos con gente puntual en proyectos puntuales, que es una cosa que a mí me da mucha vida y mucha alegría, ¿no? Una de las cosas que me agobiaba de la agencia de publicidad es que teníamos un determinado tipo de talento, muy, muy concreto, ¿no? Mucho talento, pero de un determinado tipo. Y yo me daba cuenta de que la publicidad estaba convirtiéndose en una cosa absolutamente fragmentada, también en los canales, ¿no? Entonces, poder trabajar con talento muy diverso no me estaba permitido en la agencia. Tenía que trabajar con el talento que teníamos, ¿no? Y eso me agobiaba un poco, porque me parecía que no estaba siendo incluso del todo honesto con mis clientes, ¿no? Porque estábamos haciendo cosas que a lo mejor no sabíamos hacer, ¿no?
Quiero decir que si quieres hacer un programa de televisión, mejor hablar con alguien que sabe hacer programas de televisión, ¿no? Los publicistas somos buenos en muchas cosas, pero no en todo, ¿no? Los ingleses son los padres padres intelectuales y en trabajo de la publicidad, y hay una frase muy famosa entre ellos que dice que una agencia de publicidad está a solo 3 llamadas de desaparecer, que es eso, que te llamen a la vez 3 clientes para decirte que ya no cuentan contigo, se acabó. O sea, es muy difícil remontar eso, ¿no? A mí siempre me ha parecido un pequeño milagro remontar. O sea, cuando pierdes un cliente, y sobre todo si es un cliente importante, lo primero que piensas es en reponerlo, pero no sabes muy bien cómo. O sea, tampoco hay tantos clientes gordos, grandes, y normalmente están en buenas agencias y no es tan fácil reponerlos. Por alguna razón, y supongo que tiene que ver con que conseguimos un cierto estatus de agencia deseada, cuando perdíamos la cuenta no tardábamos demasiado en reponerla, pero a lo mejor tardábamos 1 año, 2 años, no es inmediato. Y en esos procesos pues, nos hemos visto obligados a reducir tamaño. De hecho, yo te diría que una de las razones fundamentales por las que nos vendimos a WPP en el año 2000 fue porque todos sentíamos, o sea, los socios de la agencia sentíamos que íbamos a estar más tranquilos con un padrino con la cartera grande para precisamente estos momentos. O sea, hay un momento en que tener 120 empleados es un peso muy asfixiante, muy agobiante. Yo, de hecho, hablando por una revista que se supone que es de empresarios, mi padre se murió a los 15 años, mi padre era empresario, mi padre y mi madre eran empresarios, mi padre se murió a los 15 años y yo, por alguna razón bastante lógica, le eché la culpa a ese hecho de que mi padre se hubiera muerto de infarto. Entonces yo pensé, bueno, pues mi padre se ha muerto de infarto porque era empresario, porque estaba muy estresado y porque quizá en aquel momento no hablaba de estrés, pero yo le veía agobiado muchas veces. En aquel momento en que murió era un momento complicado y yo le eché la culpa. Entonces tomé como una especie de decisión de yo no voy a ser empresario, yo voy a ser empleado. Y que me paguen muy bien, pero empleado. Entonces, de hecho, no fui consciente de convertirme en empresario al montar la agencia. Yo pensaba que el empresario era Luis Ignasi. Y luego alguna vez Luis me ha dicho, no, tú también estabas tomando riesgos, asumiendo riesgos, tal, pero no. Yo creo que me ayudó mucho no ser consciente de serlo. Pero bueno, la pregunta que haces, es decir, cuando pierdes una cuenta, te planteas mucho pues que tienes que despedir gente, que tienes que recortar gastos, que a lo mejor no la repones. Y eso a mí me devolvió, digamos, a la idea de que yo no quería ser empresario y me encontraba aquí siendo empresario y yo no quería. Y entonces venderse de alguna manera es recuperar una cierta posición de empleado privilegiado, ¿no? De alguna manera recuperar una cierta... Es verdad que la responsabilidad con los empleados nunca la pierdes, porque además en una agencia como la nuestra, pues algunos son amigos tuyos y muchos de ellos son gente querida, ¿no? Pero sí la sensación de tener a alguien que puede cubrir eso de alguna manera te tranquiliza mucho, ¿no? A mí me tranquilizó mucho. Cuando explico por qué me he ido de la agencia de publicidad y he montado una consultora, suelo decir que es para volver a poder decir que no. Porque la agencia de publicidad y el sector de la publicidad se ha encogido tanto que a la pregunta anterior, que es a perder una cuenta, hace 20 años tú podías confiar en reponerla, hoy es infinitamente más difícil y seguramente vas a reponer una cuenta parecida que te va a pagar menos. Porque eso ha ido mermando en los últimos 15 años de una manera anual. Por tanto, llega un momento en que dejas de ser un profesional honesto, es decir, dejas de poder decirle al cliente tu opinión real, porque no quieres perderle. Y eso es grave. O sea, a mí me parecía muy grave. Por tanto, la razón fundamental por la que ahora somos pocos, tenemos poca estructura, y trabajamos como trabajamos es porque podemos permitirnos el volver a dar nuestra opinión honesta, sincera y transparente, e incluso decir a un cliente que no queremos trabajar con él, por lo que sea, que normalmente suelen ser por cuestiones de química. Eso que tampoco sé muy bien lo que es, pero que tiene que ver con la piel o con no entenderse, ¿no? Todos los proyectos hacen ilusión en un principio, ¿no? Y que el proceso te demuestre pues, que no estás hecho para trabajar con esa persona o que esa persona no está hecha para trabajar contigo. Que eso a veces la culpa puede ser tuya. Muchas veces es tuya. Pero sí, tener la libertad de decírselo con toda la educación del mundo
es un gran alivio. No solo es un gran alivio, sino que además te permite ser un mejor profesional, yo diría. O sea, yo creo que parte de mi trabajo consiste muy a menudo en llevar la contraria a gente que cree que tiene la solución a sus problemas y yo creo que no la tiene, ¿no? Por eso te llaman. Me fastidia la utilización como el storytelling, me fastidia que tendamos a utilizar palabras inglesas y nuevas para hablar de cosas muy antiguas. Pero yo sí utilizo, por ejemplo, yo utilizo la metáfora de la terapia para mi trabajo. Yo sí creo que nos vienen a ver clientes que suelen tener como una especie de patología empresarial. Por ejemplo, ahora mismo, con la digitalización y con la aparición de la inteligencia artificial, tal, pues nos vienen a ver empresas, pues yo que sé, esquizofrénicas o bipolares. Es decir, empresas que de pronto se han dividido en dos o en tres y no saben qué les está pasando. Y les analizas y dices, porque ya lo has visto otras veces, y dices, pues mira, lo que os pasa es que la antigua y la nueva no se entienden, ¿no? Y estáis vendiendo dos cosas distintas a la vez, o la empresa táctica y la estratégica, ¿no? Y muchas veces lo que haces es terapia. No pretendo ser médico y no lo soy, pero sí un poco terapia de empresas, de un poco redescubrirles quién son, redescubrirles sus fortalezas, tratar de ocultar o de que minimicen sus defectos, que no es mucho más complicado que eso. Bueno, claro que es complicado, pero bueno, que es así de sencillo explicarlo, ¿no? Entonces sí, se puede decir coach, a mí no me gusta el término, pero puedes decir. De hecho, mi mujer me lo recrimina siempre, porque además pretendo comprarlas y trabajaba para BMW, yo quería un BMW y mi mujer me decía, no, vamos a tener un BMW. Mi mujer al contrario, me obliga a mantener una distancia saludable con respecto a ese enamoramiento, porque sí. Y yo siempre tiendo a pensar que es porque conoce los defectos, que creo que es lo que te hace sentir más empatía, ¿no? Me parece a mí. Y les quieres ayudar a que no se noten, y a ensalzar las virtudes porque te las crees y las tiene, ¿no? Cualquier marca tiene una... De hecho, encontrar el lado bueno de las cosas es un poco mi oficio y yo creo que mi naturaleza también. O sea, yo soy, por ejemplo, un optimista irredento y un poco idiota, y yo creo que tiene que ver con eso, con que procuro ver el lado bueno de las cosas. Otra cosa que también mi mujer me recrimina mucho. Es decir, oye, no, todo no está bien. Vamos a ver. Hay cosas que están mal. Me cuesta verlas. Incluso en momentos de crisis gordas, pues supongo que es fundamental. O sea, me parece que en realidad el trabajo que yo tengo es esa empatía para convencer a alguien de que lo que le estoy explicando vale la pena, ¿no? Entonces, pues tengo que buscar ese lado. Y yo creo que eso no te lo inventas, yo creo que eso lo tienes, ¿no? Otra cosa es que lo ejercites, ¿no? Pero eso yo creo que lo traigo de fábrica, seguramente. Para bien y para mal, ¿eh? Porque es verdad que a veces es ingenuo, ¿no? A ver, una marca en teoría está construida. O sea, a mí me ha tocado muy pocas veces construirla desde el inicio. Por ejemplo, pues Vueling. Vueling fue un caso bastante inusual de un señor, Carlos Muñoz, que viene a decirnos que quiere montar una línea aérea, que nos pareció asombroso, que yo no sabía que las líneas aéreas se podían montar así. Pero tienes aviones, bueno, se alquilan, no sé qué tal. Entonces no tenía o tenía apenas intuiciones de qué marca quería utilizar y tenía una idea clara de producto. Entonces ahí le asesoramos o le ayudamos, pues le pusimos en contacto con una empresa de diseño gráfico para que hicieran la marca, les acompañamos en ese proceso, luego le hicimos la comunicación, la estrategia. Entonces, eso es un proceso extraño, o sea, raro para un publicitario. No es habitual. Ahora con el mundo de las startups es un poco más habitual, porque las startups sí que empiezan desde el principio, ¿no? Pero normalmente a mí lo que me ha tocado es cambiar el rumbo de una conversación de una marca con su audiencia, seguirla, estimular alguna parte que no se ha estimulado, es decir, continuar una conversación que ya existía. Entonces las marcas ya estaban ahí y tú lo que tienes que hacer es, pues, destacar algo que no se había destacado, cambiar un poco el tono porque a lo mejor el target al que te diriges no te está escuchando, tratar de acceder a un público al que no estás llegando, es decir, modificaciones en la conversación, de algún modo, ¿no? Y por tanto, por eso es tan importante ese proceso de terapia, porque en el fondo es descubrir algo que ya está y que está oculto por alguna razón o que se ha tapado. Que los americanos, que son geniales en ponerle el nombre a todo, dicen que cuando alguien hace una buena estrategia de marca, para la empresa suele ser una familiar surprise, ¿no? Es decir, de pronto,
es verdad, si yo soy esto, y se me había olvidado. ¿No? Que es sorprendente que se olvide, pero es muy lógico, porque sobre todo en este ritmo frenético de los quarters y del corto plazo y de la bolsa y de no sé qué, pues, y de las decisiones financieras y de operaciones, no sé qué, pues muy a menudo las empresas olvidan para qué vinieron al mundo, ¿no? Y nosotros tratamos de recuperar eso. Es decir, si tú eres una marca y tienes una posición en el mercado, es porque en algún momento tuviste una buena intuición y descubriste alguna manera de mejorar tu categoría, ¿no? Eso el otro día en la gala lo veíamos, que la gente en el fondo lo que explicaba era eso. Es decir, yo encontré una manera o un producto que mejora la categoría, ¿no? Pues, la gente quiere productos sin alcohol y no tiene tal, pues yo hago una kombucha, ¿no? Y una kombucha estupenda. Pues eso. Entonces, en el origen de cualquier marca hay una, que no sé si lo decía el otro día, pero que me parece que es una voluntad moral casi, ¿no? De mejorar la pequeña porción del mundo en la que yo voy a trabajar, ¿no? Entonces, reencontrar eso y muy a menudo ponerlo en valor de nuevo, porque a veces a lo mejor eso se ha olvidado, se ha perdido, no tiene el mismo contexto, las nuevas generaciones a lo mejor no lo valoran tanto, pues ponerlo de nuevo en valor es un poco lo que hacemos, ¿no? Y ya te digo, construir marcas desde el inicio, menos. Ahora un poquito más, pero menos. Yo siempre, mira, vengo ahora justamente, siempre me hacen esta pregunta porque es obvio. Hay millones de definiciones de marca y todas están bien. Siempre cito, hay un libro, creo que se llama Anoyomics, de Risto Mejide, con el que tuve la fortuna y la desgracia de trabajar mucho tiempo, porque es un ser, somos muy amigos, pero es un ser intenso, del que aprendes mucho. En Anoyomics, creo que es el título, él dice o cita hasta, no sé, 30, 40 definiciones de marca y todas están bien. Todas son estupendas. Yo suelo simplificarlo, que al final es para lo que me pagan, diciendo que una marca fundamentalmente es, primero, diferencia, es decir, existir, o sea, diferencia en el sentido de ser lo suficientemente singular como para que seas percibido, que ya es mucho. La mayoría de las empresas no tienen eso. Y luego, eso no basta, porque sobre eso deberías construir una capa de valor. Es decir, deberías construir ese valor intangible, ese intangible que te hace elegible. O sea, que tú haces algo mejor que tu competencia y que para alguna gente y que hace que seas elegido, que seas comprado. Entonces, yo diría que una marca es diferencia y valor. Solo con diferencia no debería valer, no debería servir, a pesar de que es fundamental. No se puede construir valor si no hay diferencia. Ambas cosas, bueno, es una simplificación, pero a mí me ayuda para explicarlo y para entender lo que tengo que hacer, ¿no? Yo creo que construir una marca es un trabajo estratégico, y el trabajo estratégico quiere decir un trabajo a largo plazo, y por tanto, sí, lo aprendí trabajando con Leopoldo Abadía en el libro, ¿no? La Iglesia se plantea a largo plazo como la eternidad, y por tanto, ¿por qué no tratar de imaginar qué tiene mi marca que vale la pena que siga existiendo siempre, ¿no? Hay una tienda maravillosa en Londres que se llama Labor and Wait, que está creada por un matrimonio de gente que venía del mundo de la moda, que se cansaron del cambio anual de la moda, del cambio permanente, porque estaban convencidos de que lo que tiene valor es lo que permanece, ¿no? Y tiene una tienda que está llena de productos que llevan 150 años en el mercado, 100 años en el mercado, 80 años en el mercado y que siguen siendo valiosos, ¿no? Pues encontrar eso en las marcas, que a veces desaparece, ¿eh? O sea, por mucho que quieras encontrar tu eternidad en Blockbuster, pues no sé, o en Kodak, en su momento, pues es difícil, ¿no? Pero encontrar aquello que vale la pena preservar de lo que tú haces te ayuda a desarrollar una estrategia y a construir una marca. Entonces sí, a mí me parece que la marca sin largo plazo no la entiendo, sin visión estratégica. Y para mí ese es el principal problema del mundo. Ya no solo de la publicidad, de la comunicación, sino del mundo. O sea, yo creo que no hay gente que mande en el mundo que esté pensando de modo estratégico. Hay mucha gente que piensa de modo estratégico, pero no sé si tienen la relevancia que deberían tener. Eso que llamamos think tanks o lo que sea, ¿no? Es decir, mucho más ahora con la tecnología y con la velocidad a la que avanza, que nos impide. Normalmente la reflexión y el avance tecnológico iban un poco a la par, ¿no? A medida que íbamos avanzando había gente que pensaba en qué estaba pasando. Hoy es imposible. Pues, hombre, tiene cierta gravedad que no estemos pensando en eso, ¿no?
porque nos podemos equivocar mucho. Y el problema no es que nos equivoquemos, el problema es que nos equivoquemos decisivamente, ¿no? Porque equivocarse al final efectivamente es como aprendemos, ¿no? O sea, hay que cometer errores para corregir. Pero que cometamos errores que no se puedan, que no sean reversibles, ¿no? Por ejemplo, con la IA, ¿no? Pensamiento estratégico. Estos días pienso mucho en el pensamiento estratégico cuando ha salido el libro de Memorias de Merkel, una mujer a la que todos admirábamos y que te das cuenta que cometió errores estratégicos fundamentales, por ejemplo, con la energía. Es decir, su dependencia de Rusia, que fue una decisión estratégica, hoy la está pagando el país. Porque no se le ocurrió que eso se podía acabar, seguramente. Y por ejemplo, el seguir, que hay gente que dice que digamos que la campaña antinuclear en Alemania, que es el país donde fue más virulenta y que paró la energía nuclear, hay quien dice que eso fue estimulado por Rusia y me parecería genial si fuese, porque ahí había alguien pensando estratégicamente y diciendo, mira, para hacerles depender de mí, lo que tengo que hacer es que no dependan de la energía nuclear porque eso me quita un cliente, que es bastante lógico, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ahí hay decisiones estratégicas que no son reversibles a corto plazo. O sea, resolver ese problema que creó una mala decisión va a llevar años para Alemania. No lo sabemos. Yo creo que nadie sabe lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que tiene un impacto enorme del nivel, yo diría, de la aparición de Internet. O sea, es la aparición de una herramienta tecnológica que lo cambia todo, otra vez, de nuevo, ¿no? Y que además en conexión con Internet sus potencialidades extraordinarias. Claramente parece que es una herramienta que va a mejorar la productividad, claramente parece que es una herramienta que va a prescindir de muchos trabajos humanos y está por ver hasta dónde llega. Tengo la sensación, pero eso es una intuición, ¿eh?, de que va más despacio de lo que nosotros pensamos. O sea, que creo que estamos un poco aterrorizados de más, quizá. Pero bueno, está aquí para cambiar las cosas otra vez. O sea, yo no sé, yo tengo 62 años, en términos históricos es nada. O sea, he visto unas cuantas transformaciones radicales, ¿eh? Unas cuantas. No viví la aparición de la televisión, pero bueno, no es muy anterior a... Yo nací en el 62, pues no sé, en la televisión aparece en los años 40-50. O sea, en 100 años, lo que ha podido cambiar el mundo. A pesar de que mi abuela, que murió con 101, decía que no creía que nunca en la historia se hubieran vivido las transformaciones que ella vivió y hablaba de cosas como, por ejemplo, la luz eléctrica. Y yo le preguntaba, o sea, un día apareció una bombilla en tu casa? Sí. ¿Y qué hacíais? Y me decía que me parecía maravilloso, encenderla y apagarla. Que durante muchos años, y yo creo que todavía hoy, es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la IA, es lo que estamos haciendo, encenderla y apagarla, ¿no? O sea, todos nos bajamos el ChatGPT y le preguntamos chorradas. O sea, no estamos usando... Hay un amigo genial, arqueólogo, que es igual lo conoces, un consultor digital que se llama Genís Roca, que dice que la inteligencia artificial será valiosa el día que ya no hablemos de ella. El día que la utilicemos como el oxígeno, que es lo que será. Será un nuevo oxígeno, ¿no? Hoy estamos fascinados y eso, encendiendo y apagando la bombilla. Pues ella decía, yo he visto aparecer la luz eléctrica, el coche, el tren a lo bestia, el avión. Dime que... Y ella no lo decía, pero dices el container, o sea, una cantidad de avances que han construido el mundo que tenemos hoy, ¿no? El hardware del mundo, ¿no? Las autopistas, ¿no? Luego ahora estamos construyendo el software, seguramente, ¿no? Pero como dice Elon Musk, al que hay que hacer caso estos días, software sin hardware no sirve para nada. Bueno, también lo decía Jobs, ¿no? Es que es muy importante la pregunta que haces porque creo que es la gran transformación de nuestro sector, que es, hemos pasado de cliente o de consumidor o de target, como lo quieras llamar, o de público objetivo, a audiencia. Y la diferencia es que nosotros al cliente teníamos un canal que nos permitía contarle nuestra historia y que él la escuchase. Es decir, en realidad nosotros lo que hacíamos era subirnos a una caja de cervezas con un megáfono que oía a todo el mundo y contábamos nuestras tonterías. Y el cliente no tenía más remedio que escucharlas, porque llegaba. Podía hacer caso o no, pero las escuchaba. Hoy esto no lo tenemos y entonces tenemos que decir cosas que interesen al posible cliente, que por tanto se transforman en audiencia. ¿Audiencia qué es? Bueno, lo que tú estás trabajando desde siempre en audiencia. Tú tratas de escribir artículos sobre cosas que tú crees que a la gente le va a interesar leer. Nosotros nunca hemos tenido esa mentalidad.
Nunca. Entonces, ahora tenemos que tener esa mentalidad. Es decir, yo ahora tengo que pensar de mi marca o de mi empresa, de mi producto, qué le interesa a la gente y qué no. Porque tengo que hablar de eso. Y por tanto, tengo que entender a mi cliente potencial como audiencia. ¿Qué es eso? Es alguien que te quiere escuchar porque lo que le dices le interesa. Y no al revés. Que te escucha porque le estás obligando a escucharte. Nosotros interrumpíamos a la gente. Le vendía un anuncio de compresas a un señor que estaba con su cerveza viendo un Madrid-Barça y de pronto aparecía mi anuncio de compresas y digo, pero este anuncio ¿por qué está aquí? Pues porque el medio era tan increíblemente poderoso que podías tirar a la basura ese dinero de llegarle a gente que no te interesaba nada. Y por tanto le llegábamos a todo el mundo. Entonces lo que decías le llegaba a todo el mundo. O sea, por eso los chistes de anuncios de compresas. Pues porque Buenafuente también los veía, ¿no? Y ahora seguramente no. Entonces yo creo que esa es la transformación fundamental desde un punto de vista conceptual. Es decir, que hoy las marcas son más canales, son más medios, ¿no? Deberían contemplarse a sí mismos. Siempre lo han sido, ¿eh? Porque muchas marcas, o sea, un banco edita hasta revistas. Es un emisor de contenido. Pero nunca se ha contemplado a sí mismo como eso. Ahora empiezan, ¿no? De hecho, ahora, digamos, la época dorada del branded content viene un poco de ahí. Viene un poco de... Voy a intentar hacer atractivo, como hacen los canales y los medios, lo que tengo que contar y lo que tengo que decir, ¿no? Red Bull es un ejemplo perfecto y muy bien hecho de eso. O sea, Red Bull entiende que su audiencia es la que le interesa lo podemos llamar adrenalina, ¿no? El riesgo, el deporte de riesgo, lo tal, y se convierte en el canal de referencia de ese territorio, de ese tema, ¿no? Y entonces hoy ha construido unos canales tan exitosos y ha convocado tanto a la audiencia, a su audiencia, que hoy una marca que quiere llegar a los chavales que les gusta la adrenalina, pues tiene que publicitarse en un canal de Red Bull. Eso es maravilloso. Están ganando dinero gracias a haber entendido a su público como una audiencia. Es decir, ¿yo qué tengo de interés? Que yo soy una bebida que cree en este subidón, en lo de las alas, ¿no? Y por tanto voy a darle a mi audiencia, a la gente que me consume, lo que quieren escuchar. Y me he hecho propietario de ese territorio. Yo creo que los empresarios modernos no separan el contenido de lo que venden. De hecho, Bruno, por ejemplo, de New te dice, nosotros nos entendemos como una empresa de contenido que vende cosas. Y tú vas a sus oficinas y la mitad o un tercio del espacio es espacio de contenido. Es decir, tienen un plato para el podcast, un plato para hacer fotos, para hacer vídeos. Es decir, claramente lo tienen insertado en el ADN. Ya no son nativos digitales, ya es ADN... y no te diría digital, sino yo creo que el convencimiento de que nadie externo va a poder explicar con la autenticidad que ellos, lo que ellos son. Y eso nos lleva, por ejemplo, a un debate que hoy existe en la publicidad, que es lo que llamamos agencia de publicidad in-house, es decir, las marcas que crean una agencia propia, porque no encuentran otra manera de... O sea, las agencias de fuera no les resuelven el problema de explicar su complejidad, ¿no? Y hoy yo te diría que hoy el mejor trabajo de publicidad del mundo, alguno de ellos viene de, por ejemplo, Apple. Apple tiene su propio departamento creativo, o Airbnb. Una de las primeras conferencias que te decía que se titulaba Elogio de la Intuición y que hice en una reunión de la Asociación Española de Anunciantes, recuerdo, en Mallorca, mi mensaje final les decía a los empresarios, decía, yo creo que os iría bien tener un creativo en el Consejo de Administración. Y lo sigo pensando, ¿eh? Me parece que aporta una mirada que los consejos de administración no se suele tener. O sea, hay gente de operaciones, hay gente de financiera, hay gente de... Pero la mirada de alguien de comunicación y de alguien además acostumbrado a ver el mundo de una manera distinta, casi como ejercicio mental, yo creo que a un consejo de administración le viene muy bien. Y efectivamente Vicio es un gran ejemplar de alguien que desde el primer momento entiende que la comunicación se construye desde dentro, ¿no? Y fichan talento, en este caso el Bertus, que es un talento extraordinario, y ha construido una marca extraordinaria desde dentro. O sea, sí, o sea, es un debate interesante. Y volviendo a la pregunta original, en los empresarios jóvenes me parece que es algo natural. Me parece que de ahí los podcasts, de ahí, ¿no? De ahí pues, las redes sociales
donde los empresarios explican, ¿no? Explican lo que están haciendo. Hay un cliente del Banco Sabadell que me decía, cuando trabajaba con ellos, que me decía que para él la transformación del mundo digital tenía que ver con la metáfora que utilizaba era las cocinas modernas. Es como, hemos pasado a esa cocina que tiene una ventana abierta o que incluso no tiene separación con respecto al comedor, ¿no? Y que por tanto todo se ve. Entonces, las compañías, las empresas hemos de aprender pues eso, a vivir con esa transparencia, ¿no? Y yo creo que las nuevas compañías ya no solo viven con esa transparencia, sino que la quieren enseñar. O sea, les parece tan estupendo lo que hacen que lo quieren contar directamente ellos, ¿no? Y eso está muy bien. Entonces, hay una autenticidad en esa comunicación que es imposible de reproducir por otros medios. Primero que haya estrategia. ya, ya sé que puede parecer sorprendente, pero escasea en la mayoría de las marcas una estrategia. Y yo luego, otra metáfora que utilizo la de la terapia, pero otra que utilizo mucho es la de la jardinería. Es decir, nuestro trabajo consiste en quitar, en podar. Es decir, para comunicar hay que quitar cosas, como para escribir, ¿no? Eso de, te escribo 5 páginas porque no he tenido tiempo de escribirte una, ¿no? Es decir, nuestro trabajo consiste en ir conociendo las compañías y en ir eliminando lo superfluo de alguna manera, ¿no? Lo que nos parece que no tiene mucha relevancia para ser comunicado. Otra cosa es que tenga relevancia en términos de negocio, pero a mí lo que me interesa sobre todo es la comunicación y digamos, construir valor y percepción de valor. Entonces, aparte de estrategia, es decir, tener un rumbo, lo que cuesta mucho, otra cosa que cuesta mucho es eso que dicen los americanos de kill your darlings, ¿no? Es decir, que decirle al cliente que no lo puede decir todo, no lo puede contar todo. No es que yo soy muy bueno en esto y en esto y en esto y en esto y además en esto. No, pues todo eso no se va a poder contar porque nadie lo va a entender. Y aparte estás siendo contradictorio o yo qué sé, o estás montando aquí un berenjenal del que nadie sabe salir, ¿no? Eso cuesta mucho. Yo tenía un cliente en Arbora que decía sobre la estrategia, que decía que hay que tomar decisiones estratégicas en comunicación y atarse con cadenas a la silla y ver pasar por delante tuyo la cuenta de resultados. Porque a menudo las decisiones estratégicas podar implica que dejas de vender una cosa que estabas vendiendo y que te da un determinado tipo de ingresos que a lo mejor no te estaban beneficiando. Lo peor que le puede pasar a una categoría de mercado, lo peor, es convertirse en una categoría de precio. Te la cargas, es la destrucción. No es la muerte, es el limbo, es la banalización total. Por ejemplo, la categoría de telecomunicaciones, que dices, hombre, es una categoría relevante, no. Lo siguiente, todos dependemos de nuestros móviles. Pues las marcas de la categoría de telecomunicaciones han sido destruidas por una vorágine violentísima de precio y de oferta constante. Entonces, durante los últimos 20 años no han hecho más que vender el precio, hasta que han conseguido que la categoría solo sea precio, solo sea relevante el precio. Entonces, hoy ya no hay low cost, operadores móviles de low cost o muy low cost. Ahora ya es ultra low cost y son los únicos que crecen. No, pues una categoría se muere si no tienes una estrategia y no construyes valor. Y hay muchas que están en ese... Por ejemplo, la digitalización, que es un proceso inevitable, es un proceso uniformador. O sea, al final de un proceso de digitalización, todos son iguales. Todos los bancos son iguales, todas las agencias de viajes son iguales, porque todos han construido una nueva manera de relacionarse con el cliente. Si no construyes valor sobre eso y diferencias sobre eso, te vuelves igual que los demás. Y entonces, al final, en esa desesperación se toman decisiones que suelen tener que ver con lo táctico y con el precio y con las ofertas. Y ahí no construyes. Que luego, perdona si soy muy pesado, voy tirando del hilo, pero que luego se convierte en otra gran falacia de la comunicación, que es que hay una comunicación de producto y una comunicación de marca. Y eso no es verdad. Es decir, no hay ninguna comunicación de producto que no afecte a tu marca. Es imposible. Y no debería haber ninguna comunicación de producto, hay de marca, que no afecte a la venta de tu producto, porque si no está mal. O sea, tú deberías construir marca para que tu producto sea elegido, si no estás construyendo algo que no sirve para nada. Por tanto, y hay clientes, y clientes muy importantes y muy gordos, que lo tienen separado en departamentos distintos, que además se odian entre sí. Me parece muy grave, me parece muy grave. Yo en eso a veces llego a chillar en las reuniones, porque me parece un error fundamental y muy común, muy común.
querer decir demasiadas cosas, eso es un error muy típico y que yo entiendo, es muy humano, ¿eh? Pero que no te conduce a nada. Hay que seleccionar lo que dices. Cuesta mucho eso, ¿eh? Cuesta mucho, mucho. Y es humano, ¿eh? Que cueste. El no tener estrategia es un error fundamental. Es decir, yo no me pondría a pensar en ningún anuncio ni ninguna comunicación sin saber dónde voy. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene que ver con construir. O sea, la estrategia de marca y la construcción de una marca, como dice el verbo, tiene que ver con construir. Y construir tiene que ver con que cada ladrillo que pones vaya adquiriendo una forma determinada. Lo que no puedes hacer es tener un descampado e ir poniendo ladrillos uno al lado del otro, porque no, al final tienes muchos ladrillos. Pueden ser muy bonitos, pero no han construido una catedral, yo qué sé, un parking o un garaje, ¿no? No han construido nada. Entonces, y si no hay planos, o sea, si no hay estrategia, es que no sabes qué construyes. Entonces ya hay muchas marcas que trabajan con él. Quiero hacer un anuncio viral, quiero un anuncio que todo el mundo, que le encanta a todo el mundo. Pues sí, eso es relativamente sencillo. O no, pero bueno, hay gente que tiene esa habilidad. Pero el siguiente, ¿qué dirá? También muy guay y muy bonito y muy brillante y tal, pero que diga otra cosa. Entonces, ¿qué marca estás construyendo? Una marca, lo que decía, esquizofrénica, bipolar, multifacética, fragmentada, rota. Pues eso. Yo creo que es una preocupación que existe, ¿no? Mi impresión, y me puedo equivocar, ¿eh? Porque esto es tan reciente que tengo la sensación de que las personas no son marcas. Por ejemplo, los cocineros están muy preocupados con su marca porque les obliga a estar en el restaurante y entonces no pueden escalar. Y no pueden tener 3 restaurantes porque la gente quiere que estén ellos. Y yo lo que les digo es que no creo que seáis una marca, sois un famoso o una famosa. Y tú no puedes ir a un concierto de Beyoncé y que no salga Beyoncé. Porque es una famosa, o de un partido de Messi, pues yo quiero ir a ver a Messi, he pagado por ir a ver a Messi, entonces tengo derecho a ir a ver a Messi. Entonces, no es lo mismo un famoso que una marca. Y yo creo que una marca, además, es una simplificación. Lo estábamos diciendo ahora, es recortar, es decir una cosa concreta y repetirla. Y una persona es un cúmulo de contradicciones, un cúmulo de complejidades, ¿no? Lo mismo me pasa un poco con las ciudades o con los países, ¿no? La marca España o la marca Barcelona, hostia, no sé si se puede hacer una simplificación tan brutal de una ciudad compleja como cualquier ciudad, ¿no? Entonces, yo diría, ahora sí que creo, y aquí igual soy un poco contradictorio, pero creo que no lo soy, sí que creo que es bueno hacer el ejercicio de entenderse como una marca, que básicamente tiene que ver con yo quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuáles son mis valores, cuáles son mis defectos para ocultarlos. Entonces, hacer ese ejercicio, incluso aunque no seas una marca, sí creo que te ayuda, porque bueno, te ayuda pues, eso, a exaltar tus virtudes y a ocultar tus defectos. Y entonces, pues te ayuda pues eso, en tu carrera profesional, seguramente en tu... Sí, o en tu carrera, yo qué sé, para ligar, ¿no? Que también es una manera, es una forma del mercado, ¿no? Y Jobs es un claro ejemplo de eso, por ejemplo. Y muchos más, y Elon Musk, sí. Me parece una rémora pensando en largo plazo. Es decir, a mí si me hubiera llamado Jobs hace 20 años y lo primero que hubiera hecho es volverme loco de alegría, lo primero que hubiera pensado es, ¿qué pasa cuando tú no estés? ¿No? O sea, esta marca que depende tanto de ti, ¿es lo suficientemente sólida? Parece que sí, ¿no? Parece que el tío construyó algo que le trascendía, ¿no? Pero esa sería mi primera preocupación. Y muchas marcas que dependen de, pues yo que sé, Newt, tienen que construir una trascendencia de los personajes, porque si no, no serán una marca en realidad, serán una marca que depende de un famoso. Es como las marcas que dependen mucho de un famoso, ¿no? Pues Nespresso, ¿no? ¿Qué pasa cuando George Clooney no esté? Pues tendrá que hacer un esfuerzo de cambiar eso, ¿no? Pero bueno, sí, es mi opinión, ¿eh? Y confieso que es un tema tan nuevo que puedo estar perfectamente equivocado y dentro de un año te diré lo contrario, ¿eh? Pero a mí ahora me parece sobre todo porque me parece que estamos exagerando con la idea de convertir en marca a todo Dios, ¿no? Sí. Me parece que llega un momento de hecho, en el mundo de las empresas, marcas tampoco hay tantas, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, yo no creo que Zara tenga la menor intención de ser una marca. Si no haría camisetas que pusiera Zara. O sea, yo creo que al contrario, Zara pretende ser una empresa de servicios, que te da la ropa que tú quieres comprar en ese momento a un precio cojonudo. Empieza
y esto me lo ha hecho ver Bruno de Nude Project, empieza a ser distinta en Internet. Es curioso que en el momento que pierden digamos, la dimensión física, seguramente tienen una mayor necesidad de construir algo más parecido a una marca de moda. Pero ellos nunca han querido ser una marca de moda. Y seguramente también tiene que ver con que cada vez hay más marcas más baratas que ellos. Y que por tanto ya digamos, ese valor de la ubicuidad y del precio conveniente no es tan valor, ¿no? En su caso. Pero no me parece que Zara o Mercadona tengan una intención de construir una marca. Se han convertido en marcas pues porque se han hecho valiosas, ¿no? Y no sé si son exactamente marcas, son empresas queridas o empresas valoradas, ¿no? Para mí, la máxima expresión de marca es la marca de lujo, que lo que construye es un margen de precio abusivo, casi te diría, o ridículo, que me parece estoy elogiando, me parece un elogio. Para un producto que es muy parecido a un producto de bajo coste. O sea, una crema del Mercadona o de cualquier sitio bien de precio y una crema de 300 veces el valor de la de Mercadona, ¿qué diferencia tiene real un acto de fe? O sea, el producto no es tan diferencial. Tú crees que ese producto tiene algo que le da un valor que estás dispuesto a pagar. Y de hecho, mucha gente lo paga. Y que tiene que ver, fíjate que ahí volvemos a la religión, tiene que ver con algo religioso, que es decir, con la belleza, ¿no? Con la juventud. O sea, te venden conceptos muy, muy trascendentes, ¿no? Entonces, para mí eso sería la máxima expresión de marca. Y luego hay muchísimas compañías que no necesitan una marca o que no tienen por qué serlo. Entonces, hoy hay una especie de obsesión con ser marca, ¿no? Sí, necesitas conseguir un nombre que la gente conozca y que te llamen y que te... O sea, si eso es construir marca, bueno, pues a mí no me lo parece. A mí me parece que construir marca pues te lo he dicho al principio, tiene que ver con construir valor. Y Cabify, claro que quiere construir valor, pero lo que quiere construir es sobre todo una logística, un servicio que sea capaz de cubrir tus expectativas, ¿no? Y poco más. No quiero que te pongas una camiseta y que me ames, ¿no? Quiero que me llames porque te resuelvo un problema. Lo que creo que ha hecho Internet, y también es una impresión mía y seguro que hay gente que piensa lo contrario, pero tengo la sensación de que Internet ha potenciado lo que ya existía. De una manera, lo ha multiplicado exponencialmente. O sea, de lo que estamos hablando ahora, de lo que tú me estás hablando es del boca a oreja, que es algo tan antiguo como la humanidad y que siempre fue la manera más eficaz de vender. Una marca que tiene un buen boca a oreja es una buena marca y vende. ¿Qué ocurre? Que Internet le ha dado a eso una potencialidad extraordinaria que es verdad que lo convierte en otra cosa, por pura multiplicación, ¿no? Pero viene a ser eso, viene a ser el anuncio que antes comentábamos en el patio del cole, porque nos había gustado mucho. Hoy alguienes lo comentan en las redes y eso llega a todo el mundo, a lo mejor, ¿no? Cosa que antes no pasaba, ¿no? Y pasa lo mismo con un error y pasa lo mismo con un acierto en una compañía. Entonces sí, hay que vivir en ese mundo. Bauman, una de las genialidades de Bauman fue ponerle nombre a nuestra época, ¿no? Es decir, el mundo líquido, ¿no? Y líquido y fragmentado. Que a mí, siempre que digo esto, que hablamos mucho de fragmentación, pero no nos damos cuenta que fragmentado quiere decir roto, ¿eh? Entonces vivimos en un mundo roto, un mundo que está hecho trocitos, fragmentos, y que hay que, digamos, el trabajo un poco de la humanidad siempre ha sido el tratar de poner orden a esos fragmentos, ¿no? Coger 6 fragmentos y darles un sentido, ¿no? Por eso las historias, ¿no? Y una marca, en el fondo, una marca sería coger todos esos fragmentos y darle... Hay un publicitario argentino maravilloso que se llama Carlos Pérez que dice, es como enhebrar piececitas en un collar, ¿no? Y que al final el collar pues sea un collar y tenga un sentido y luzca bien y luzca bonito, ¿no? O Fernández Mayo, ¿no? El escritor que dice que escribir es darle sentido, en el sentido casi físico de la palabra, pero es científico, un sentido químico a una serie de fragmentos que están sueltos y que de pronto o sea, se convierten en una molécula porque se ha juntado varios trozos, ¿no? Que piense a largo plazo, es decir, que piense estratégicamente. Es decir, que, bueno, sería bonito que pensara, porque me parece poético, que piense qué hay de eterno en lo que está haciendo, en lo que quiere ofrecerle al mercado, ¿no? Que se ponga delante del mercado y piense, y si cree que no está ofreciendo nada demasiado valioso, que piense en otra cosa. Que eso también es algo
que no se suele hacer. Es decir, yo creo que hay mucho emprendedor que insiste en el error. Y retirarse a tiempo de un error es fundamental para aprender de él, ¿no? Entonces hay muchas compañías que llegan a la deuda o al desastre pues porque no han sido capaces de entender que no estaban ofreciendo nada, ¿no? O que la gente no lo estaba entendiendo, que también puede ser.